Bueno, hoy día estamos a 19 de noviembre del 2002. Son exactamente 25 minutos para las 8 de la noche y estoy exactamente en el lugar donde hace 25 años, aquí en este lugar, viví una experiencia paranormal, una experiencia que me marcó hasta el día de hoy. Estoy en el lugar donde una vez hubo pirca, una vez hubieron murallas de piedra, incluso se pueden ver restos de piedras que una vez fueron murallas muy parecidas a las que ya no son las originales, sino las que vemos ahí en el frente. Pero estas pircas que en la cual yo viví la experiencia eran pircas de piedra hechas exclusivamente por nosotros y los soldados y el personal de planta de ese tiempo, puño a puño. Estoy parado casi exactamente en el mismo lugar donde existía la pirca, que tenía techo y que tenía una puerta que más o menos es delimitándose desde esta piedra, más o menos, aquí, hasta el arbusto, más o menos 3-4 metros de ancho, una puerta, y yo me encontraba con mis hombres dentro de la pirca, conversando, tomando café y haciendo algunas actividades, fumando. En ese tiempo fumaba, ahora no lo hago, y conversando de muchas cosas. Cuando uno de mis hombres me avisa a mí afuera que viene bajando algo de arriba. Me dice, eso es importante, me dice que viene bajando algo y yo salgo primeramente de la pirca dejando a mi hombre atrás y miro hacia Putre. Hoy día tenemos ahí una construcción, tenemos unos matorrales que están mucho más grandes que en ese tiempo, pero en ese tiempo se veía la bajada de Putre, por lo tanto mi vista fue dirigida primeramente a Putre pensando que venía el oficial de ronda o alguien a controlarme. Y también después, cuando él me dice no, me dice allá arriba, yo vuelvo a mirar allá al fondo, donde en este momento pareciera que va pasando hasta un vehículo arriba en el camino internacional de Bolivia, y tampoco veo luces. Cuando yo veo que no estoy viendo nada, me tiro como a molestar y le digo al soldado Robles, ¿qué es lo que pasa? Y él me dice, no, allá arriba, mi cabo. Rosales, perdón. Y él se acerca, yo me acerco a él, camino en la noche, no sabía mucho, y logro ver que su mano indica al cielo y veo como una estrella, como un meteorito que viene bajando, y este meteorito baja y se posa detrás de esos tres montecitos que se ven arriba, ese monte grande, esa montaña hay 3 lomitas, detrás de ese monte se posa sin hacer ruido, pero queda un destello grande hacia arriba. Seguidamente yo intento ir a buscar, y estoy resumiendo esta historia realmente, yo ordeno ensillar un caballo para poder ir a ver qué ocurre allá atrás, cuando 8 soldados, estando yo de espalda, me avisa que al frente de nosotros nos encontramos con otro objeto que logro ver, de unos 25 metros de diámetro, que más o menos, si la cámara logra enfocar, está entre esa quebrada y la caída del lado acá, más o menos en ese sector, se emplaza un objeto brillante, luminoso, violáceo, de 25 metros de largo, que nos produce miedo, nos produce una luz que ilumina todo este sector, y yo me replego nuevamente con mis hombres y entro nuevamente por la puerta de la pirca donde estábamos, y le ordeno a mis hombres que nos quedemos todos adentro preguntándolos qué es lo que era. Recuerdo haber dicho en el nombre de Dios que se identifiquen también, porque no sabíamos qué es lo que ocurría. Hay una llama detrás mío, un fuego que chisporrotea, que prende en forma más rápida, no sé hasta la fecha por qué ocurrió. Hay un perro que estaba con nosotros muy valiente en ese tiempo, pero que se esconde detrás de nosotros con la cola entre medio de las piernas, y hay 300 caballos que cuidábamos en este sector, que logro ver que se meten por la entrada de mi pesebrera y la del lado, y empiezan a botarme la pesebrera, y todos los caballos miraban hacia el objetivo con sus orejas muy paradas y haciendo ruidos propios de los caballos, por supuesto, y queriendo ganarse cada uno detrás del otro. Cuando yo logro, estamos todos aterrorizados, mis hombres lloran, el Padre Nuestro, la Ave María, no sabemos qué ocurre. Yo le pido a uno de mis hombres, a todos mis hombres, les pido que nos tomemos de los brazos, yo me pongo al centro, entre comillas, y en ese momento estamos, cuando yo, por alguna razón, en ese momento estoy hasta aquí, todo lo que ocurre es real y verdadero, yo instintivamente me suelto y salgo hacia afuera, como hacia la luz, pero de inmediato me doy una vuelta, salgo por la puerta de la pirca que ahora estamos simulando, y me doy una vuelta hacia atrás por la pirca que voy siguiendo ahora. Aquí hay una muralla en este sector, aquí hay otra muralla.
Yo doy la vuelta acá, y aquí viene lo increíble de la historia, Patricio, porque aquí yo me tengo ganas de orinar, yo me pongo a orinar, estoy muy nervioso, me desabrocho los pantalones, me orino un poco el pantalón, la blusa afuera, y me pongo a escuchar mientras esto está ocurriendo, veo que está muy oscuro detrás mío, veo todavía la luz arriba, que está posada, pero no logro ver bien el objeto volador iluminado que está allá, porque la punta de la muralla me lo impide. Logro ver algo, pero sí veo iluminado, pero escucho a mis hombres que hablan, porque la pirca tenía unas bifurcaciones, unos huecos que podía ver, pero ellos no me veían a mí, y yo logro verlos a ellos, y ellos empiezan a decir: mi caos está allá, está en la luz, algo le pasa, vamos para allá. Empiezan a conversar, y yo empiezo a escucharlo, y en un momento dado, yo todavía no sé por qué no lo hice, estuve a punto de decirle: muchacho, yo estoy aquí, pero me quedé callado realmente, y todavía no me explico por qué lo hice, y pido perdón por esto. Y cuando mis hombres intentan hacer algo más, ir a la luz, y alguien dice: está en la luz, yo corro y salgo rápidamente, salgo donde yo estoy, ¿no es cierto?, y corro, y antes de entrar a la pirca hay un montón de piedras, yo subo las piedras, salto, y llego de un salto, y me presento ante ellos. Cuando yo me presento ante ellos, ellos se echan para atrás. Y yo hago un movimiento, y yo pensé que ellos me iban a decir: ya, mi caos, no los meta más miedo, y me quedan mirando, y miro a uno que tiene una coipa, no me acuerdo el nombre, y a él tiro como que lo voy a tomar, y él se echa para atrás, y todos los soldados se echan para atrás, y yo intento acercarme a ellos, pero todavía yo pensando que ellos se darían cuenta que yo en este momento, si bien no estaba bromeando, era algo que salía de mí. Y honestamente, y aquí está la gran verdad, yo en ese momento os digo: ustedes nunca sabrán de dónde somos ni a dónde venimos, pero volveremos. Me salió, todavía hasta el día de hoy me pregunto por qué fui capaz de decir algo que realmente yo no había sentido, ni había escuchado, ni nadie me lo había dicho, pero lo largué. En ese momento mis soldados reaccionan, yo hago un movimiento como que me voy a desmayar, como simulando, se me tiran encima y me apayan, me acuestan en el suelo, me tapan, y yo lo empiezo a escuchar, y empiezo a seguirle el juego. ¿A dónde lo llevaron a acostar? Aquí mismo, dentro de la pirca, me botan en el suelo, ellos me tapan, me botan, ¿no es cierto? Y mientras ¿Dónde estaba? a mi derecha al lado ya, seguía la fogata al lado ya. Pero mientras ocurre esto, de alguna manera, este objeto parece que desaparece, este objeto ya no está la luz de allá, no está la luz de acá, y todo queda en la nada, y nos quedamos nosotros en silencio, ellos se quedan pensando, yo pareciera que como me taparon y me cubrieron, sigo el juego y tiendo a quedarme un poco dormido, y despierto en la mañana junto con ellos seguramente, a lo mejor ellos también durmieron, y lo primero que le pregunto a ellos, me levanto y digo: ay, muchachos, cuéntenme qué fue lo que ocurrió. Los llamo, se acercan, y ellos me dicen alborotados, y se alborotan unos con otros a contarme qué pasó, que la luz que bajó, que lo que ocurrió, que usted llegó y fue y parece que estuvo en la luz. Entonces yo me topo la cara y yo mismo digo, yo mismo fue el que dije: miren, tengo la barba crecida. Sí, mi caos, y ellos siguieron con el cuento, no con el cuento, siguieron: en realidad, mi caos, usted tenía la barba larga, usted se afeitó ayer. ¿Dónde está el secreto de todo esto? ¿Y dónde está lo que yo seguramente, una vez que ustedes hayan leído el libro, se darán cuenta que estoy corroborando en esta afirmación? Yo nunca me había afeitado, hacía una semana que yo no me había afeitado. Hacía una semana en la cual, por alguna manera, estábamos solos, nuestro comandante, que era en ese tiempo un capitán, ¿no es cierto?, quien estaba haciendo diligencia en Arica, y más 2 oficiales que estaban con nosotros, y estábamos muy ocupados en actividades, así que yo y muchos más estábamos un poco sueltos en cuanto al control, en la cual me pude escabullir esa semana y no afeitarme. ¿Y por qué no me afeité? Porque a mí no me correspondía ese día servicio, si no me correspondía bajar con permiso, pero por haber llegado atrasado a una formación, se me castigó con un servicio especial, y me cambiaron a mí por otro instructor que le correspondía hacer el servicio, y me nombraron a mí. Por eso es que los soldados que yo tenía no eran los soldados que a mí me correspondían, por decir algo, a mi escuadra. O sea que usted vino a hacer esta guardia con barba, nunca vino rasurado, digamos, la barba la tuvo todo el tiempo. Todo el tiempo tuve la barba. ¿Y ahora qué me dice del reloj? El reloj siempre estuvo malo. El reloj va a ser un reloj, como decía un amigo mío, bien charcha, bien malito, pero tenía, digo que era malo porque no era Omega, pero tenía un montón de cosas, tenía cronómetro, tenía
tenía un montón, parecía el reloj de astronauta, y tenía un tipo de cuadrito que típico de los de ahora de calendario, y estaba detenido ese calendario, y el reloj hacía varios días que ya no funcionaba, estaba mecánicamente malo, porque me consta eso. Ahora, bueno, por eso digo yo, cuento esto, porque me he decidido de una vez por todas a contar la verdad de los hechos, contar de una verdad, Patricio, cómo fueron realmente las cosas. Yo ahora he hecho una afirmación en el lugar mismo, intentando recordar fehacientemente cómo fueron las cosas, y yo espero con esto, Patricio, dar un corte final de una vez por todas a esto que de alguna forma me cambió mi vida hace 25 años, pero sí me mantuvo con una verdad, en una sombra encima mío, porque la verdad a ti te hace libre, pero hasta el día de hoy esa verdad no ha sido contada verazmente. ¿Cómo estaban los soldados? ¿Estaban muy asustados ellos? Muy asustados, Patricio, estaban muy acongojados unos con otros, con ellos. No sé qué contarán ellos ahora o negarán algunas actitudes, pero ese día ellos estaban realmente muy nerviosos, muy asustados, incluso pareciera que después que volvieron al cuartel no querían hacer guardia, no querían volver al lugar de los hechos. Después yo fui trasladado a Arica con un permiso, después fui mandado a buscar a Santiago por la comandancia en jefe del ejército, ordenado por Miguel Pinochet, donde yo estuve, no sé si un mes o 20 o 30 días o tal vez menos, donde fui examinado desde la punta de los pies hasta la cabeza, seguramente para ver si tenía alguna cosa. Y tengo un informe que poseo de psiquiátrico que lo voy a poner en el libro como información fidedigna, en la cual pareciera que no me tratan muy bien. ¿Usted no dijo la verdad en ese momento a sus compañeros, a sus superiores, y por qué la mantuvo oculta durante 25 años? En realidad, Patricio, yo tengo que hacer un mea culpa con esto, en realidad. Por eso mi empeño en contar la verdad. Porque en un principio sentí que no perjudicaba a nadie. Era un joven de 20 años, inexperto, con muy poca experiencia, con muchas fallas, muchas falencias que aún tengo, por supuesto, pero en ese tiempo mucho más. También pensé que alguien iba a decir, o mis hombres iban a sacar a la luz tal vez algo que no era así. También me agradó, hay que ser honesto, me agradó el ser conocido, me vi involucrado de un día para otro en ser una persona conocida. En realidad la institución, no digo que la institución me haya embarcado, pero la institución me ordenó empezar a dar una entrevista sobre esto, sobre el caso. Si no, esto yo lo habría olvidado como una historia más, no habría quedado ahí. Y a partir de ese momento me empecé a quedar y a tomarme de las cosas que a lo mejor el resto decía, a tomarme de las cosas que la gente quería creer, y me fui quedando a través del tiempo. Y es por eso, Patricio, que yo me quedé en silencio por muchos años, porque sentí que no perjudicaba a nadie, no tenía una convicción de la mentira y la verdad. Para mí la verdad y la mentira eran lo mismo. Por tanto, y ese es el motivo, si tú puedes ver, que yo evité por muchos años no dar entrevistas, evité por muchos años hacer muchas cosas.